Desde su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida, el grupo Paso Fino Radio saluda a sus estaciones. Ciberlatina Estéreo, desde el corazón de Bogotá, Colombia, la estación de los latinos en la red, con su estación matriz en Orlando, Florida, Paso Fino Estéreo, con el sonido de la brisa antillana. Organización radial Paso Fino Estéreo, la radio del futuro, hoy. Buenos días para todos los oyentes de Ciberlatina. Hoy, como siempre, y como hemos venido hablando últimamente sobre todo lo que tiene que ver con la salud, pero básicamente con nuestras hierbitas, les estamos hablando acá desde la Ruta de las Hierbas. Quien les habla, Ariela Gallo Bernal, deseándoles un feliz día y esperando que se encuentren muy bien. En estos días, y viene al tema y se relaciona con las hierbas, aunque en el desenvolvimiento del tiempo entendamos que lo que voy a hablar de pronto no tiene relación con las hierbas, tiene relación con la vida y tiene relación también con las hierbas, y les voy a explicar por qué. Hoy vamos a hablar de un tema que me tiene muy preocupada y muy impresionada y sobre el que he venido leyendo bastante últimamente. Y dije, les voy a comunicar en el programa porque pienso que son pequeños conocimientos o pequeñas ideas o tal vez conceptos que nos tocan a todos nosotros en este momento que estamos viviendo. Y es el tema de la contaminación. No solamente existe la contaminación de las aguas, la contaminación, digamos, de los productos en un supermercado, incluso la contaminación de los productos cuando no los manejamos bien en la nevera. La contaminación nos persigue continuamente, pero afecta muchísimo a la salud y afecta también muchísimo a las plantas. Para empezar hablando sobre la contaminación, hay algo específico que me preocupa, y es que en un mundo como el de hoy, que se caracteriza por la agitación, la tensión y la gente con un deseo de ocultar todos sus problemas, va y viene de una manera acelerada, pero no se da cuenta lo que sucede fuera de su espacio, fuera de su cuerpo, que le genera una presión a su salud. Estoy hablando de las radiaciones. Hablamos que tenemos que salir y nos tenemos que colocar el bloqueador, porque si no nos colocamos el bloqueador, que es peligroso, que cáncer de la piel. Pero es que no solamente es el bloqueador, no solamente es, yo creo que es una pequeña parte de lo que significa la contaminación en nuestras vidas, en el mundo que vivimos hoy. Estoy refiriendo el día de hoy. Existe un problema escondido detrás de el estrés, la apatía, muchísimas cosas, la neurosis en que vive la gente, y tenemos algo importante, y es que no cuidamos el ánimo que yo tengo para vivir, el deseo de estar en esta vida, de disfrutar un poco las cosas que estoy viviendo, el mundo que estoy llevando, y encontrar como una razón a mi existencia que tiene mucho que ver con el problema de la salud mental y que también se refleja en una salud física. ¿Usted se imagina qué le pasa a nuestro cuerpo con la contaminación? Nadie piensa en eso. Todo el mundo va deprisa, va agitado. La industrialización, vamos viendo grandes cambios en las aceras, van colocando esas antenas parabólicas, vamos colocando otro tipo de antenas, y de pronto no solamente es lo que comemos, es importantísimo todo lo que nos rodea. Yo creo que hemos oído hablar de eso, pero no le ponemos atención. Tiene que ver con la contaminación electromagnética. Imaginémonos por un momento, eso la gente dirá, pero ¿qué carajo tiene que ver eso con la salud? Y resulta que hay algo muy importante de lo que hemos venido hablando y que se le ha puesto mucha atención como desde la década de los 70, y es cuando hablamos de la capa de ozono. Tiene que ver con ello. Primero, con tanto contaminante químico, con tantos experimentos que se están haciendo en diferentes partes del planeta, con todas esas guerras que estamos viviendo, hay una sobreexposición de los seres humanos a lo que son las radiaciones, tanto las que vienen del espacio exterior, del cosmos, como las que vienen del suelo y del subsuelo. Porque como todo está vivo en el planeta, resulta que en el suelo
tenemos una serie de gases como el gas radón, del que nunca se habla, del que nunca se dice nada, pero que es muy importante porque han encontrado muchos científicos y hay estudios muy serios sobre el asunto de cómo afecta nuestra salud y cómo afecta las habitaciones donde usualmente nosotros estamos. El hombre se ha dedicado a crear una serie de artefactos artificiales que lo están perjudicando, y en ese afán desmesurado de encontrar nuevas tecnologías, en esa carrera que andamos de ser los primeros en muchísimas cosas, estamos olvidando que tenemos un cuerpo físico al que estamos afectando. Lo que importa es de pronto el mercantilismo, vender, hacer las cosas rápido, ir deprisa, pero no detenernos a pensar en qué momento todo eso está enfermando nuestra salud. Por ejemplo, las torres de alta tensión, los transformadores, las antenas de telefonía, los móviles inalámbricos, los radares, y algo muy importante a lo que no le ponemos mucho cuidado y que está en mucho, por donde quiera que miremos a nuestro alrededor, el Wi-Fi. Dicho así, no es que vayamos a estar en contra de la tecnología, porque de todos modos la necesitamos, nos surtimos de ella, y vino a permitirnos que generáramos más espacios para vivir más tranquilos y, de paso, llevar una vida mejor a la que llevaron nuestras madres, que no les quedaba tiempo absolutamente para estudiar ni hacer nada. Hoy en día eso tiene de positivo, y es que de pronto la vida, en ese sentido, esas tecnologías colaboran para que seamos más prósperos y tengamos un mundo como diferente y podamos realizarnos de otra manera. Pero sucede que no le estamos poniendo cuidado a lo que es la contaminación electromagnética. Hay estudios, y yo hablo de estudios que se han hecho en Europa, porque quieras o no, esos estudios que se han hecho por la Unión Europea se consideran estudios muy serios, que están avalados por gente que viene trabajando todo ese sistema eléctrico, lo conoce, lo funciona, sabe que es cierto, que no es mentira, y hay mucha gente que está trabajando ciencia y está mirando de qué manera nuestro cuerpo no debe sentirse de esa manera y, digamos, tomar toda esa contaminación para enfermarse. ¿De qué manera lo podemos reprimir? Entonces vienen todos los estudios y comprueban primero que sí es cierto que existe una contaminación. Por ejemplo, la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo concluye que la mayoría de la comunidad científica que estudia esto sabe que hay un alto riesgo y que es un peligro. Imaginemos el espacio donde todos vivimos. Me refiero a... Todos los días tenemos la cama colocada en el mismo sitio. Todos los días habitamos un lugar que es el del trabajo. Es otro sitio que todo el tiempo es constante, porque estamos continuamente sentados trabajando allí, pero nunca le ponemos cuidado a lo que pasa en nuestro espacio exterior. Nosotros no solamente somos lo que comemos, eso que no vemos en ese mundo exterior también existe, y es bastante peligroso porque es toda esa radiación cósmica que procede de una actividad geofísica en la corteza de la Tierra. El problema es que a eso se le ha sumado que los hombres no están siendo conscientes de lo que estamos viviendo con el manejo de los celulares. Hay algo muy interesante, y no sé si la gente que me escucha sabrá de eso, habrá oído hablar. No estoy exagerando, sino es a raíz de unos libros que me encontré y donde he estado leyendo acerca de todo lo que tiene que ver con la contaminación y de cómo nos afectamos, y me interesó el tema porque yo dije, si cuidamos el cuerpo, nos cuidamos en la alimentación, hacemos ejercicio, pero también hay una cantidad de situaciones que no dependen de nosotros mismos, sino de todas esas políticas de nuestros líderes, de la gente que nos maneja, pero el hecho es encontrar una solución a los problemas, no es solamente denunciarlos, verlos, sino a todo hay que buscarle solución. Entonces la idea es que existen unos aparatos que son muy importantes, que son los que miden los grados de frecuencia.
¿Cómo saber si uno está afectado realmente por todo lo que le pasa? Muchas veces dice, tengo mucho dolor de cabeza, me duele mucho el estómago, ¿qué será? Me siento como un poco oído, siento que me zumban los oídos. Y uno dice, no le pone atención a eso. A veces estamos siendo víctimas del espacio que habitamos y no nos estamos dando cuenta. Antiguamente, yo no sé, los que me escuchan que llevan mucho tiempo en este planeta, se acuerdan de cómo nuestros abuelos encontraban el agua. Era lo que ellos llamaban los sahoríes, que eran los buscadores de agua. Ellos no tenían aparatos, ellos simplemente cortaban una rama de un árbol, se descalzaban porque eran como el polo a tierra y con esa ramita la colocaban frente a su cuerpo y miraban de qué manera empezaba a oscilar. De acuerdo al lado que oscilara, se sabía si había una fuente de agua interna o si no la había. Lo mismo que, eso era lo que llamábamos también las varillas, que mucha gente yo creo que oyó hablar de ello. También existen aparaticos que miden eso y también creo que hemos oído hablar de lo que es la radiestesia, que es toda una ciencia. Es precisamente manejar el geomagnetismo a través de un péndulo, que bien manejado nos dice incluso qué partes de nuestro cuerpo o qué órganos tenemos que no están en un total funcionamiento, de acuerdo a una teoría que es la de cómo nos relacionamos con respecto al eje de la Tierra. Observamos que con la radiestesia podemos encontrar que las fallas de un terreno, agua subterránea, incluso yo creo que los que han ido a las minas pueden hablar con la gente más longeva del sector y ellos para encontrar minas o vetas usualmente lo utilizan. Es como una sabiduría ancestral que se ha ido perdiendo pero que existe y no la podemos desconocer. Digamos, la idea es, si yo me siento muy enfermo, si yo siento que hay algo que como que en mi cuerpo no genera como esa energía que yo quisiera, podríamos probar a cambiar la cama, podríamos también probar a cambiar el escritorio de sitio y mirar que existe una serie de nosotros mismos conocemos nuestro cuerpo y podemos medir, digamos, qué nivel de necesidad puedo tener yo de cambiarme de sitio. Hay un problema delicadísimo en cuanto al manejo de los niños. Hay países donde tienen unas legislaciones muy, muy serias, sobre todo, por ejemplo, Finlandia y el Reino Unido, con respecto al uso de los celulares en los niños. A continuación, yo creo que les voy a dar como unas pequeñas ideas, que es lo que he ido recopilando en la medida que he ido leyendo, sobre pequeñas cositas que podemos hacer para que nuestro cuerpo no se vea tan afectado. Digamos, lo primero que tendríamos que hacer es, cuando en la noche nos acostamos a dormir, por favor, apague su celular. Por favor, aléjelo de la mesita de noche. No le permita a sus niños que duerma con el celular en la cama. Es algo supremamente negativo. Nosotros, cuando estamos caminando en el día, podemos ser como una antena a tierra porque estamos tocando tierra. Pero si estamos durmiendo, estamos en una posición que no nos permite un completo desarrollo para poder, digamos, enfrentar esa situación de tener el celular cerca. Toda esa radiación, todas esas ondas están afectando nuestro organismo. El Wi-Fi, mientras no lo estemos utilizando, lo mismo que el Bluetooth, deberíamos de tenerlos apagados. Porque, vuelvo y les digo, cuando el cuerpo duerme, no está en contacto con la tierra. Deberíamos de tener un Wi-Fi que vaya en cable, no utilizarlo porque realmente es bastante negativo y hay estudios muy serios al respecto. Tenemos que revisar en la casa, nunca lo hacemos, los cables, las tomas, los aparatos de radio, televisión. Incluso la radiación se puede medir con aparatos y se puede encontrar que de una habitación a otra traspasa las paredes. Entonces imagínense lo que le puede suceder al cuerpo cuando la tenemos muy cerca. Por eso es que hay que evitar colocar electrodomésticos en la pared contigua
que da a la cabecera de nuestra cama. Repito, evitar colocar cualquier tipo de electrodoméstico que esté en la pared contigua a nuestra cabecera de la cama. Porque si las radiaciones atraviesan muros, imagínense lo que nos podría suceder en el cuerpo. No se les olvide revisar, nunca miran si el electrodoméstico está bien colocado, si el polo a tierra lo tenemos debidamente organizado, nunca miramos eso. Solamente miramos que el electrodoméstico funcione, que el microondas lo estemos utilizando todos los días y a toda hora. Cuando abrimos el microondas es aconsejable que nunca lo abramos con la puerta que nos toque el cuerpo de frente, o sea, hacernos a un lado cada vez que abrimos la puertica. Es una manera pequeña de evitar, son pequeñas cosas que podemos hacer habitualmente que nos sirven para mejorar nuestra salud. Tenemos que mirar que esté también, que esté la conexión correctamente. Cuando hay enfermos en casa que tienen, o en los hospitales, las camas eléctricas, nos generan también radiaciones negativas y son bastante peligrosas, cosa que a nadie le interesa ni le preocupa, porque pues nadie piensa que eso sea importante para la salud. En este momento hay estudios bastante importantes acerca de lo que son las resinas y los productos que no son naturales o de origen orgánico. Se está intentando volver de nuevo a utilizar los productos que teníamos antiguamente, como eran la ropita de cáñamo, de algodón, porque la gente lo cambió por una serie de, digamos, de plásticos, ¿cómo les digo yo?, de implementos que están basados en cosas que no son hechas, que no son generadas por la naturaleza, sino simplemente han sido producidas de manera industrial. Nos están afectando también igualmente en el cuerpo. Hay algo de lo que no se habla mucho y es el ruido. Es otra manera de contaminación. Suponemos que, de acuerdo a todos los estudios que hay, para que uno esté en un sitio que esté cerrado y pueda asumir realmente el ruido, se puede hasta 60 decibeles que no afecte el oído. Sucede que los muchachos de hoy en día, con los aparatos en el oído, las discotecas a un ruido exorbitante, la música también demasiado alta, y no se le está poniendo cuidado a eso. Hay que trabajar un poquito más en ese sentido y como ponerle un poquitico más de cuidado a los niños. Me preocupa a ellos porque con todos esos aparaticos y como están en proceso de formación, ellos van asumiendo eso, y obviamente que todo eso los va afectando en su cuerpito, y como están en proceso de formación, eso afecta directamente todos sus órganos. Hay otra cosa importante, y es que averigüen todos los que están trabajando de manera habitual en el computador cómo protegerse de la pantalla. Existen protectores, también los ojitos, gafas que nos ayudan en la contaminación visual por todo lo que emite, la luz que emite el computador. Tenemos que procurar descansar cada hora. No olvide levantarse aunque sea 5 minutos, mover las piernas. Esa actitud de estar sentado usted todo un día le puede generar trombos en sus piernas. Entonces la idea es que usted cada hora se levante, camine aunque sea 2 minutos, estire, agache y mueva sus piernas y hágase masajes en las piernas, vuelva y siéntese, porque eso afecta directamente la circulación, la posición por un lado, más todo el aparato que tiene usted enfrente, que le está emitiendo toda esa cantidad de luz y de rayos. Hay que conservar una distancia prudente. Existe la manera de medir cómo el computador debe quedar, que tenga muy buena luz y que usted tenga una distancia prudente para manejarlo. Los computadores que usualmente se están colocando a la tecnología inalámbrica, como es el Wi-Fi, producen una alta contaminación electromagnética. Eso trae serios problemas de salud. Debería ser por un cable para que eso no contamine y no nos irradie negativamente el cuerpo. Me parece a mí que ese sistema bombardea realmente a los niños, los contamina legalmente, y no solamente eso, sino que el sistema nervioso, que está en proceso de formación, tiene
una congestión bastante importante y eso inhibe un proceso de formación adecuado. En España, y me refiero a eso porque ellos tienen una legislación avanzada y han hecho unas investigaciones muy serias. Por ejemplo, el seguro del servicio de riesgos laborales en España, un ejemplo en Valencia, ha asegurado que a través de los estudios que ha hecho, ha encontrado una serie de situaciones que son bastante complejas y tienen cómo comprobarlo porque son estudios serios. Entonces uno se acoge a ese tipo de estudios porque cada año los van actualizando y se van uniendo más institutos para comprobar que lo que se dice es cierto, que no es mentira. Por ejemplo, esa contaminación produce grandes transformaciones a nivel celular, a nivel cromosómico y genético. Existen cambios en el ritmo cardíaco, se sube la tensión arterial, hay alteraciones electroencefalográficas, hay alteraciones de conducta. Múltiples estudios hablan de cefaleas, de migrañas, y la gente piensa que de pronto no le encuentran la razón y acuden a tomarse un fármaco y no se están dando cuenta que tienen que empezar a vigilar cómo tienen su entorno. Hoy en día es muy usual oír decir, sufro de fibromialgia. Revisemos un poco antes de empezar a tomar una cantidad de medicamentos, cómo estamos utilizando nuestro estudio, nuestro espacio donde estamos trabajando, de qué manera nos estamos contaminando y cómo poner como una serie de ayudas que no son muy costosas, simplemente es de decisión para que mi cuerpo se comporte mejor. Problemas auditivos. Hoy en día la gente en una gran mayoría está perdiendo la audición a una temprana edad. Los mismos aparatos que estamos utilizando, no les estamos colocando los decibeles que puede soportar un ser humano. Problemas de memoria. No se está utilizando la memoria. Por un lado le dejamos todo a la tecnología y de otro lado nos está afectando la radiación igualmente. Insomnio, mucha gente que no duerme bien, entonces va al médico y la pastilla y coloque esto y ponga música o haga aquello. No. Revise también qué tiene a su alrededor. Hay mucho niño con dificultad en el aprendizaje, pero si usted mira cómo duerme ese niño, está totalmente ligado a su celular, no se despega de él y es lo más importante en su vida, niños pequeñitos ya con celular. Los datos de pronto a veces los ocultan en cuanto a investigaciones porque pues como son entidades y empresas muy grandes, multinacionales de la comunicación, pues si bien es cierto que tenemos que estar dentro de la tecnología porque no podemos desconocer que gracias a esos adelantos hemos podido llegar más lejos, tenemos que mirar de qué manera ellos podrían colaborar para que esas tecnologías no nos afectaran tanto. Pero como los estudios a ellos no les interesa, porque ellos básicamente lo que necesitan es vender, entonces somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y mirar de qué manera hacemos cosas que estén a nuestro alcance para no permitir que sigamos viviendo en el peligro. A ellos sí, lo único que les interesa realmente es vender. Hay otra cosa importante cuando usamos el celular muy seguido por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, porque nos queremos relajar, por lo que sea. Una recomendación bastante importante es que se consiga auriculares de manos libres y que lo aleje del cerebro. El hecho de estar usted continuamente contestando y pegando al oído y a su cara y tenerlo muy cercano significa que usted se está afectando y está afectando seriamente su cerebro, sobre todo en los niños. En Finlandia y en el Reino Unido, si la gente quiere investigar, existen unas normas muy claras con respecto a los niños. Algunos los han llamado los nómadas digitales, otros les han llamado los cretinos digitales, pero no se trata de ofender niños ni ofender a nadie. Lo que tenemos que hacer es que la tecnología llegó, se quedó, pero nos está enfermando. Entonces la idea es que tomemos algunas medidas para que podamos manejar ese entorno que nos rodea. Yo no sé si entre ustedes habrán oído hablar alguna vez del Feng Shui. Es una disciplina anterior muy que se practica hace muchísimos años en China.
Existe el Feng Shui tradicional, que es, yo creo que al que básicamente deberíamos de acogernos, porque ellos desde muchos años atrás hicieron como un estudio de la relación que existe entre mi vida, yo como ser humano, y los objetos que me rodean. Esa relación, esa simbiosis que existe, significa que todo lo que tenemos alrededor, todo nos afecta. Entonces, para terminar, concluyo diciendo que cuando hablo del Feng Shui, hablo de esa realidad cierta que existe desde hace mucho tiempo atrás, que no es nada nuevo. Entonces tendríamos que incorporar a nuestra vida todos esos estudios, todas esas ciencias que han existido de tiempo atrás, para colocarlas al servicio de nosotros. Y hablo de algo muy específico que tiene que ver con eso, y es que ellos siempre han hecho hincapié en cómo tenemos ubicada nuestra cama. Si bien es cierto que existe un norte magnético en la Tierra, dentro del Feng Shui se maneja la idea de que nosotros nunca, jamás nunca, debemos de ubicar la cama con respecto a que nuestra cabecera o nuestra cabeza quede con dirección al norte. No se aconseja, nunca lo han aconsejado, básicamente porque la sangre fluye de manera distinta y afectaría todo nuestro sistema. Es una manera como de decir, si ellos de tiempo atrás estuvieron pensando que todo eso tenía que ver, y se ha comprobado en algunos edificios donde de pronto la gente se enferma mucho, o en una casa donde siempre es recurrente que haya mucho cáncer o leucemia, empiezan a vigilar a cada una de las personas que están habitando, y los estudiosos encuentran que existe algo que los está contaminando, y no necesariamente tiene que ser ni el agua ni lo que está consumiendo, sino viene del espacio exterior. Cambian algunas condiciones y empiezan a darse cuenta que sí, que efectivamente tienen razón. Por ejemplo, en Noruega, en algunas fincas donde colocan esas antenas repetidoras, no las dejan colocar porque se ha visto que los animales nacen con una cantidad de defectos y que no existían antes. O sea que esa contaminación, esa radiación, afecta a los animales como será a las personas. Entonces hay que evitar, no es decir no a todo, sino buscarle una solución, vuelvo y digo, a las cosas. En Rusia, por la década de los 70, hicieron muchas investigaciones respecto a la contaminación, y en esa época aconsejaban, puede que la gente considere que no hay ninguna razón científica para hacerlo, pero de pronto sí, y es el hecho de colocar cactus cercanos al computador, porque ellos, si bien sobreviven en el desierto, imagínense lo que se alimentan de la radiación del computador. Es una manera de que ellos de que nos contaminemos menos. Entonces la idea es que, vuelvo y digo, no es decir no a la tecnología, sino por favor cuide a sus niños en la casa, por favor no les permita, vuelvo y repito, que duerman con el computador, no les permitan que duerman con el celular. Es lo más malo que puede haber. Es un niño que está en proceso de formación, su cuerpito hasta ahora está saliendo a la vida. ¿Cómo le vamos a permitir? Es una manera de enfermarlos terriblemente, y el peligro está ahí. Únicamente es controle, no le permita a su niño que haga eso, y controle las horas también que está en el computador. Mire muy bien qué están haciendo, porque realmente nos interesa la salud de todos ellos, porque son el futuro de nuestra patria. Creo que por el día de hoy les traje un tema que de pronto mucha gente dirá, pero si se habla de plantas y estamos hablando de que esta es la ruta de las hierbas, pero sucede que los seres humanos somos como plantas. Entonces, al igual que los árboles, que las aromáticas, también nos afectamos con todo lo que pasa en nuestro espacio exterior. Y si tenemos la solución de poderlo administrar mejor, ¿por qué no lo hacemos? Entonces es como un pequeño regalo a que, por favor, si usted se siente enfermo, vigile su espacio. Mire, a ver, de pronto cambie de situación, cambie la cama de situación, cámbiela para otro lugar. De pronto mire cómo están ubicados los aparatos en su casa con respecto a su cuerpo, dónde los tiene.
desenchufe por la noche. Acuérdese, trate de buscarle una solución a su Wi-Fi. Y esto se lo decimos a nombre de Ciberlatina, quien les habla, Ariela Gallo Bernal. Y un feliz día para todos.